Muy buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús para ustedes. Amén. Quisiera leer la santa palabra del Señor y les agradezco si la escuchan de pie en el libro de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y leo a partir del versículo 11 en adelante al 17. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, primera de Corintios 1, versículo 11 en adelante. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé o algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque toda ella es verdad. Te damos gracias porque así como Pablo le escribía a la iglesia de Corinto para que resucitara de la fosa en que había caído, siguiendo engaños y totales doctrinas de hombres, Señor, y aquellos que querían desprestigiar el evangelio y la vida del apóstol Pablo. Padre, en estos tiempos estamos viviendo lo mismo en el mundo con tu iglesia. Pedimos que por tu Santo Espíritu nos hables, Señor, nos ayudes a ubicarnos en el reino de Dios de acuerdo al Espíritu de Dios, que por el sacrificio de Cristo y la resurrección de nuestro Señor y Salvador nos fue enviado. Gracias te damos por esta palabra y pedimos que tú la siembres en nuestros corazones y sigas formando a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En cualquier tipo de sociedad o de comunidad, en cualquier tipo de una agrupación de hombres y mujeres, sobre todo, vamos a decirlo así, cerrada, necesita, ya sea la institución o la asociación o el grupo del cual estemos hablando, sea en cualquier aspecto, necesita tener con mucha claridad lo que es la misión. Y tiene que ver también los medios para cumplir esa misión y el propósito de cada uno de los elementos o de esos miembros que forman parte de una sociedad. Y necesita haber un solo motivo por el cual se está ahí. ¿Cuál? Cumplir la misión que se tiene en ese lugar o el propósito a alcanzar, la meta. La iglesia, como lo dijimos en la mañana, es un organismo viviente. La iglesia no es
un número aislado, en una silla aislada, en una congregación aislada en el mundo. No, la iglesia es un todo orgánico. La iglesia es un ser y Dios es el creador de la iglesia, no es creación del hombre. Ningún pastor puede levantar una iglesia en su nombre, en su poder. Ningún pastor puede, repito, hacer que lo que está dirigiendo se llama iglesia, si no es que Dios usa a ese pastor o a ese vaso de barro para poder enviar su evangelio que tiene poder para traer a vida a los que están muertos. Repito, la iglesia, la Biblia, ustedes saben, en 1 Corintios 12 lo identifica como un cuerpo y miembros los unos de los otros. En Efesios lo identifica como un edificio donde somos cada uno una piedra, una roca, un ladrillo para levantar el edificio. Y también en Efesios lo menciona como que somos una familia de hermanos con un solo Padre. El apóstol Pablo, le llegaron noticias que había pleitos, había divisiones dentro de la iglesia de Corinto. Esto, y quisiera anclar el mensaje de hoy en el último versículo, en el versículo 10, donde dice, y fue lo último que vimos el domingo pasado: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ponerse de acuerdo, no divisiones, enteros, unidos, un mismo sentir y un mismo parecer. Y esta es la exhortación de Pablo en respuesta a ¿qué? A lo que estamos viendo. Sí, estamos viendo que hay contienda y es a partir del versículo 11 que empezamos a leer. Quisiera que leyéramos este pasaje desde 3 palabras que pudieran identificar cada una de estas secciones: pertenencia, bautismo y cruz. Pertenencia, bautismo y cruz. Pertenencia. Dice el versículo 11, el apóstol Pablo: he sido informado acerca de ustedes. Ahora, vean cómo les llama Pablo. Ustedes, hermanos míos. Pablo sabe bien que muchos de Corinto lo aborrecen. Muchos de Corinto totalmente les es igual el apóstol Pablo, porque perdió autoridad, porque fue desprestigiado por otros perros o falsos obreros, porque esa es la palabra que usa Pablo. Falsos obreros o perros, así les llama en otra carta. Pero he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé. O sea, a Pablo le llegan los informes de una sección de la iglesia de Corinto, que son los de Cloé. Los de Cloé le mandan decir a Pablo que hay situaciones de pleitos severos. No, una cosa es no estar de acuerdo y que esto cause una división en cuanto al tener una percepción en cierto aspecto, pero la palabra contienda ya no significa nada más división de criterios, sino la palabra contienda habla de esto. Una cosa es división, que es esto, y otra cosa es
Esto se llama contienda. Son golpes, son agresiones, son totalmente rechazos de unos a otros. Y lo que está diciendo aquí la palabra del Señor en el versículo 11, he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos. O sea, lo primero es que ahora les va a hablar a todos los pequeños grupos o secciones en los cuales se ha dividido la iglesia, porque ya recibió el chisme o la noticia de parte de los de Cloé, que hay contiendas entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Entonces, los mismos hermanos de Pablo, porque les llamó hermanos míos, los mismos hermanos de Pablo de la iglesia de Corinto, sucede que tenían un diferente padre. Todos tenían un diferente padre, todos le pertenecían a un diferente rey. Y lo único que está indicando aquí es que en su total carnalidad, Pablo le quiere llamar después para inmadurez, cuando se refiere a ellos como hermanos carnales o cristianos carnales, se refiere a inmadurez, porque si no, no les llamaría hermanos míos. Si fueran carnales en el sentido de que son gentiles y que son totalmente mundanos, metidos en la congregación, pero que no son convertidos al Señor, entonces les llamaría de otra manera, pero nunca les llamaría hermanos míos. Y aquí sí hace esa concesión, les llama hermanos míos. Algunos de ustedes dicen, los de Cloé me dijeron que algunos de ustedes dicen que son míos, son de Pablo, son míos. Ahora, Pablo podría no decirles a esos, porque al final de cuentas esos son seguidores, vamos a decir, de Pablo, son seguidores de la doctrina de Pablo, son seguidores del evangelio que Pablo entregó, son seguidores de todo lo que conlleve Pablo y todo lo que enseña y propone para que sean obedientes a ello. Entonces, Pablo podría no incluirlos en la lista, sin embargo, sabiamente Pablo dice, yo tengo los míos, tengo mi grupito que me sigue a mí, solamente a mí, y se sienten que me pertenecen a mí. Y hay otros que no, hay otros que son de Apolos, consideran que pertenecen a Apolos, otros a Cefas y otros a Cristo. Mis amados hermanos, esto no solamente sucedía en esa época, en la iglesia de Corinto, sucede en la iglesia de hoy. Conozco gente que no ve otra predicación que no sea la de Tim Keller. Y es un seguidor totalmente leal y fiel a la predicación de Tim Keller. Conozco los piperianos también, que son de Piper, y cuidado, me tocas a Piper, los guacherianos, obviamente los guacherianos también, ¿verdad? Solo guacha, o los michelianos, ¿verdad? Michelianos, sugeles, ¿verdad? Todos los seguidores, todos, y es que, y alguna vez me lo han dicho así, es que nadie me edifica sino Él. Pero eso sí, muchos de estos que estoy mencionando, obviamente son hermanos que solo están en su casa viendo los videos, porque como no pueden estar en la ciudad donde están estos hombres, los siguen mejor ahí en redes, y ahí estudian la Biblia, y ahí en la casa oran, y ahí en la casa pueden leer su Biblia el año completo, pero sin embargo, son de estos pequeños grupitos. ¿Y por qué no te congregas? Porque simplemente he salido lastimado de esta iglesia, y de esta otra iglesia también salí lastimado, y de esta otra iglesia también salí lastimado, y de esta otra iglesia también salí lastimado, y no quiero más dolor. Amados, esto es así. Aceptemos la realidad
todos somos humanos y tenemos un corazón que tiende al pecado engañoso y perverso. Esa es la realidad. Apolos era un hombre que tal vez en la lista, exceptuando obviamente el nombre de Cristo, pero tal vez en la lista de los que menciona, tal vez haya sido el más elocuente de los predicadores. Recuerden que la iglesia de Corintio, en el libro de Hechos, capítulo 18, es cuando Pablo se ve la obra misionera de Pablo. Y en el capítulo 18 del libro de los Hechos, quisiera que vieran conmigo, por favor, el versículo 24, para que veamos cómo llegó Apolos a ser parte de la iglesia en Corinto. Y dice aquí en el libro de Hechos 18, versículo 24. Hechos 18, verso 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente. Una elocuencia increíble, o sea, una capacidad de usar el lenguaje de tal manera que cautivaba al oyente, y era poderoso en las escrituras. Era poderoso, conocía las escrituras y era poderoso en ellas. Este había sido instruido en el camino del Señor, ¿sí? Había sido instruido en la sana doctrina, en el camino de Cristo, siendo ferviente además en el espíritu, ferviente de espíritu. Su espíritu era un hombre totalmente apasionado por la palabra. Hablaba y enseñaba con exactitud. Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Todo lo relacionado, toda la cristología al dedazo. Sí, toda la cristología se la conocía al dedazo y la podía hablar perfectamente. Dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Aunque, se fijan, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, al parecer, todo deja ver esto en Hechos, el doctor Lucas. Apolos tenía un concepto del bautismo que no era 100% bíblico. ¿Y qué pasa ahí? Versículo 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte, Priscila y Aquila, compañeros de Pablo, y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó, ayudó mucho a los que por gracia habían creído. Ayudó mucho. O sea, está en Éfeso, se va al área a la ciudad de Corinto, es enviado después, y es dentro de Corinto es donde es él mismo activo en el evangelismo. Entonces, nos encontramos muy buenas características en Apolo. Obviamente, el primero que hablamos es Pablo, y obviamente Pablo, que podemos agregarle a todo la gracia que Pablo recibió y que reconoce en cada carta y que reconoce en todo lo que él dejó huella para memorial de que Jesucristo había llegado al mundo, y cómo habló del poder de la resurrección. Y así como Pablo y Apolos, Cefas, había grupos que todavía eran simplemente apasionados por aquel primer sermón de Pablo que despertó y que hizo nacer a la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Cuando esos 6 sermones que dio Pablo fueron tan impactantes que aún todavía para muchos Pablo era el héroe, era el bueno de la película. Y Cefas, y obviamente dijo yo de Cristo, de muchos que enfatizaban el Mesías. Mis amados hermanos, pertenencia. Tú no perteneces, si eres un hijo de Dios, sino a Dios por medio de Cristo. Y la prueba es que has sido sellado
con el Espíritu de verdad que te va a guiar a toda verdad. El Espíritu que tienes tú y que tengo yo es el Espíritu de Jesús. No es otro espíritu, no es el espíritu de Pablo, no es el espíritu de Pedro, no es el de Apolos, es el espíritu, no es el de Watcher tampoco, no, ni de Keller, es el Espíritu de Jesús. Y todos nosotros que fuimos sellados con el Espíritu de Jesús, ¿sí? Fuimos sellados por el poder de Dios que nos trasladó de un estado de muerte espiritual a un estado de vida. De un estado de total ceguera a un estado donde ahora podemos ver. De un estado de esclavitud a Satanás a un estado de libertad. O sea, nuestra condición en Cristo Jesús, por el Espíritu de Jesús, para gloria de su nombre, delante del Padre, es porque somos de Él. En tanto que un creyente, no es que tenga uno, esté mal tener autores preferidos. Por mi caso de leer, tengo ciertos autores que me encantan y que puedo decir, creo que esto es muy útil, este autor. Y en todas las ramas, no estoy hablando solamente de libros cristianos, estoy hablando de literatura. Ahorita estaba pensando en filosofía y literatura. Pero tenemos, a lo mejor, yo les puedo decir, miren, necesitan leer como literatura de Chesterton. La gente habla mucho de C.S. Lewis. ¿Cuántos han oído hablar de Chesterton? ¿Cuántos? De todos los que han oído de C.S. Lewis tal vez, o de Tolkien y El Señor de los Anillos, pero no, ¿cuántos han hablado de Chesterton? Les digo los tres, yo he leído los tres, y la verdad de las cosas, teológicamente hablando, o sea, más realmente, y son escritores, fueron literatos, o sea, fueron maestros de literatura, pero necesitan leer el libro de Ortodoxia y El hombre natural de Chesterton. Necesitan leerlo. Vas a quedar simplemente pasmado. La primera vez que lo leí hace 29 años y después lo volví a leer, tenía que volverlo a leer porque había que digerirlo. ¿Y saben cuánto avanzaba por página? Podía pasar una página fácilmente, unas 2 horas en una página. Mis amados, pues aún Chesterton, mientras estuvo hablando de Jesús nada más y de la relación de Jesús con la iglesia. Y te digo una cosa, él en ningún momento estuvo hablando de él mismo. Yo simplemente lo estoy recomendando, pero yo no te estoy diciendo que él sea el foco de mi admiración, porque a mí Chesterton me ayudó mucho a ver una majestad del señorío de Jesucristo sobre su iglesia que pocos autores realmente en el mundo teológico académico, fíjate lo que estoy diciendo, me pudieron hacer ver. Y fue un literato, un hombre de literatura de Inglaterra. Y te repito, puede no sonar mucho, pero ¿qué pasa? Mis amados hermanos, necesitamos entender que nosotros nos debemos a aquel que pagó el precio por nuestras almas, y es Jesucristo. En esa cruz no hubo otro, ni estuvo Pedro en la cruz colgado, ni estuvo Pablo en la cruz, ni estuvo Apolos en la cruz. Fue Jesús, el Hijo de Dios, llevando cautivo un pueblo para el Señor por lo que estaba pagando. Nos sacó de libertad para adquirirnos a precio de sangre y darnos la posibilidad de ser adoptados como hijos de Dios. Y nosotros debemos entender todos los días esto. No podemos ser encantados o fascinados por un hombre terrenal, tanto así que ¿cuánta gente no puede decir? Es que vi 15 predicaciones de fulanito, pero leí medio capítulo en toda la semana. 15 predicaciones. Y él también enseña la palabra, es más, le enseña muy bien. Mis amados, no puedes cambiar, repito, a que el Espíritu Santo te hable a ti por la palabra. A que un hombre, y estés nada más así. Y tiene que ser por video, porque por audio no me cuadra. O alguien más puede decir, yo solamente audio, video, no, yo no voy a perder mi tiempo, prefiero mejor estar haciendo todos mis trabajos y estar oyendo como quiera. Pero ¿cuántos capítulos leíste de la Biblia en la semana? ¿Cuántas porciones de la Escritura llegó y el Espíritu las impactó en tu corazón y te iluminó más áreas? Amados hermanos,
tenemos que aceptar, repito, que esto que pasó en la iglesia de Corinto sucede en estos tiempos. Pablo estaba diciendo, ¿por qué tenemos que dejar estos seccionismos? ¿Por qué? Porque ¿qué generó? División, ya lo dijo aquí en el versículo 10. No quiero que haya divisiones, quiero que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones. Versículo 11 que dice, contiendas. Repito, división es una cosa, contienda ya es algo más serio. Amados hermanos, repito, necesitamos entender que nuestra pertenencia es a Dios por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo ha dado testimonio de esto a través del Evangelio de Jesús. Hemos visto que necesitábamos un Salvador por ser pecadores, sujetos a la ira divina de un Dios santo y justo que no puede tener por inocente al culpable. Y en tanto que nosotros sigamos buscando adorar a otro que no sea Jesús, entonces estaremos desviándonos a ser unos idólatras. Sí, no podemos nosotros, no debemos, sí podemos, pero no debemos nosotros desviar nuestra mirada de Jesús. Pablo dice, ¿qué pasa, iglesia? ¿Por qué llegan a este grado de contienda? ¿Solo porque pertenecen a uno o a otro, o a Chloe, o a Apolos, o a Pedro? Ahora, repito, no digas, no, a mí no me pasa esto. Bueno, pero acuérdate que el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. A todos nos puede pasar. El asunto es estar simplemente conscientes, me puede pasar. Y simplemente debo cuidar mucho dónde tengo puestos los ojos, en Jesús, o en este, o en este, o en este, repito, y no importa, no estoy diciendo que no escuches preferentemente, no, está bien que tengas gustos por algunos estilos o por algún contenido académico que se te está dando, pero repito, esto se llama pertenencia. Y como Pablo en la lista de nombres que enumera, ¿dónde deja Jesús? Al último. Habló de los de Chloe, habló de los de Pablo, habló de los de Apolos, habló de los de Cefas, y al último dice los que pertenecen a Cristo. ¿Por qué? ¿No se dan cuenta que esto es intencional? Pudo haber puesto a Cristo desde el principio. Y es más, ¿por qué lo añade a la lista? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo trata de decirnos al ponerlo así? ¿Qué es? Es simplemente eso, que cuando alguien más se pone encima de Cristo en tu vida personal y en mi vida personal, cuidado, porque entonces estás totalmente perteneciendo al hombre de Dios y no al Dios del hombre. Tenemos que cuidar mucho esto. Y repito, podemos amar a hermanos muy serios en la palabra, maestros que han sido para nosotros, respetarlos mucho, orar por ellos todos los días. Y eso no quiere decir que sean nuestros ídolos. Bendito sea el Señor por todos los hombres que a lo largo de la historia han pasado y los que ahorita actualmente viven y proclaman el Evangelio, si son visibles o si son invisibles ante los medios, pero sin embargo son gente piadosa que ama al Señor y su palabra y que ama a la iglesia y quiere que la iglesia realmente reciba solo la palabra por el Espíritu que la ha inspirado. Entonces, pertenencia, repito, si esto genera divisiones, contiendas, Pablo ya puso el remedio, lo vimos la semana pasada. Hay que estar unidos y buscar simplemente enfocados porque estando enfocados en la palabra y en lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, estamos en un mismo sentir, buscando una misma cosa, realmente la gloria del Señor en medio de su pueblo. El segundo aspecto o la segunda palabra que utilicé, bautismo. ¿Está dividido Cristo? Dice el versículo 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? O sea, fíjense cómo lo dice. ¿Está dividido Cristo? O sea, si ya mencioné que nosotros somos el cuerpo de Cristo,
Si en el capítulo 12 de esta misma carta vamos a ver cómo nos dice directamente que el cuerpo de Cristo somos nosotros y cada uno de nosotros somos miembros unidos unos a otros, unidos en un mismo espíritu. Entonces, ¿qué entendemos ahí? Pablo, repito, lo dice, está dividido Cristo. Cristo es uno solo. La iglesia de Cristo es una sola. Los presbiterianos son cristianos, los bautistas son cristianos, metodistas, nazarenos, ¿sí? O sea, grupos, iglesias bíblicas, iglesias reformadas. O sea, la iglesia de Cristo puede tener muchos apellidos como iglesia de Cristo, muchas denominaciones, pero sin embargo, un verdadero creyente en Cristo no va a tener problemas para tener comunión con si es el presbiteriano y el otro bautista, no va a tener problema. Si uno es bautista y el otro presbiteriano, no va a tener problema en tener comunión con él. O si es nazareno, o si es metodista, no va a tener problema, no va a haber problema alguno. Porque son de Cristo. Son de Cristo. Mis amados, yo conozco bautistas que si no eres bautista eres un hijo del diablo. Yo conozco también reformados, presbiterianos reformados que dices, si tú no haces esto y esto y esto, tú no te llames iglesia, estás ofendiendo el nombre. Conozco gente así que lo ha dicho en las redes. Dicen, no te llames reformado, no te llames presbiteriano si no haces esto y esto y esto. Mis amados, estos son grados ya muy altos de división, de fragmentar, buscar fragmentar lo que Dios unió. No lo separa el hombre. El Espíritu de Cristo ha sido depositado en la iglesia y es una sola, y obviamente el Señor es la cabeza de la iglesia. El Señor es la cabeza de Cristo y Él es la piedra angular del edificio. Es Cristo. Entonces debemos, repito, tener mucho cuidado. Por eso Pablo advierte, ¿realmente está dividido Cristo? Obviamente la respuesta es no. ¿Acaso fue Pablo, versículo 13, continúa Pablo diciendo, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? O sea, los que dicen que son de Pablo, a ver, yo fui crucificado por ustedes. Vean cómo la ironía, la burla totalmente, es ridículo lo que están ustedes diciendo que son míos cuando yo no morí por ustedes. Es una ridiculez, es una insensatez. Amados hermanos, eso ocurría en la iglesia de Corinto. Eso sucede hoy en la iglesia también, en la iglesia de Jesucristo de este siglo XXI. ¿Sí? O sea, por favor, Pablo enseguida se va y habla de la cruz. ¿Dónde empieza uno a pertenecer? ¿Acaso no es cuando somos cautivados por el gran amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones y hacernos ver la obra de Cristo, su vida, su entrega en la cruz, cargar con nuestros pecados, darnos su perfecta justicia al resucitar de los muertos, enviar su Santo Espíritu y llevarnos a sentar en lugares celestiales en Él? ¿Acaso no es ese el momento paz donde simplemente fuiste sellado y ya eres adquirido a precio de sangre y sabes que ya sabes que perteneces a? Puede haber momentos en un nuevo nacimiento, puede haber momentos en las semanas, en los meses que siguen, a lo mejor el primer año, segundo año, tercer año, puede haber duda de ti respecto a que esto haya sido real, pero sin embargo en el fondo vas a saber, yo pertenezco a Cristo y fui adquirido a precio de sangre. Y sabes bien que eso mismo que tienes con respecto de Dios ya te hizo perteneciente a la iglesia. Y sabes una cosa, desde el principio te das cuenta, la iglesia somos todos los creyentes en Cristo, no es mi denominación. Siempre me daba cosa cuando el pastor decía que la iglesia se dividía en dos, en la moderna, que era esta,
y que estaba viviendo bajo el Nuevo Testamento y solamente la gracia, que el Antiguo Testamento no, y que la iglesia antigua que se había quedado en la antigüedad era la presbiteriana y la bautista y la metodista, que eran simplemente vestigios de lo que era iglesia. O sea, hablaba, en algunos momentos habló con un menosprecio. Y entré a su oficina y se lo dije, como cada vez que oía yo algo que me pareciera que era totalmente contrario a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Mis amados, no tenemos por qué menospreciar a los que tienen mala doctrina, falsas doctrinas, porque hay en esas iglesias, estoy hablando de la gente, no estoy hablando de los lobos vestidos de ovejas, aclarando. Hay hermanos verdaderos en la fe, donde escucharon nada más un solo versículo y el Señor lo aplicó a sus corazones y los trajo a vida. Pero la verdad de las cosas es que todos somos creyentes en Cristo por el poder de resurrección de Cristo y el Espíritu Santo que ha sido aplicado a nuestros corazones. O sea, no podemos vivir aquí en la tierra como que nunca ocurrió nada, por favor, ese es el punto. Cuando nosotros nacimos de nuevo, en ese momento el Señor es Cristo Jesús y la iglesia es lo más importante para nosotros en este mundo. No hay otra cosa más importante. Obviamente estoy hablando, si mi mujer es lo más importante que Dios me ha dado después de Cristo, qué bueno, mis hijos, qué bueno, pero la iglesia, repito, aún más allá de nuestros familiares en la sangre, inconversos que blasfeman contra Dios, algunos ateos y demás, y estamos orando, obviamente, y tenemos compasión y les predicamos el evangelio, pero si hemos de ser relegados de ellos, no nos importa por causa de Cristo perder a todo el mundo, porque no pierdo mi alma. El Señor la compró y la adquirió a precio de sangre. Mis amados, la iglesia es algo demasiado serio como para jugar a ser cristianos. La iglesia es la institución, no es una de las instituciones, porque es la única directamente creada por Dios. No hay posibilidad alguna que un hombre haga esta institución. Ningún hombre. Pueden hacer empresas, pueden hacer fábricas, pueden hacer escuelas, pueden hacer gimnasios, pueden hacer todo lo que quiera, como el hombre puede hacerlo. El Señor le ha dado gracia para hacerlo. Pero iglesia, solamente la sangre del Cordero. Solamente la sangre del Cordero. Y cuando uno realmente tiene esa convicción en el Espíritu, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bautizarse. Y en el bautismo, ¿qué hacemos en el bautismo? En el bautismo lo único que hacemos es confirmar que ya no pertenezco al diablo, que ya no pertenezco a las mentiras del mundo y que ya no me pertenezco a mí mismo, sino le pertenezco a aquel que me adquirió y lo declaro totalmente con libertad y adoro y alabo al Señor. Confieso el evangelio, la vida, la muerte, la resurrección de mi Señor y Salvador y la coronación como mi Rey. Y lo hago públicamente. Y confieso que tengo un pasado horrible, pero de lo peor, pero que tengo ahora un nuevo testimonio del Espíritu. Y además, ¿cuánta gente hay que levanta la manita, recibe a Cristo y el fin de semana se está bautizando? ¿Saben una cosa? Corran 6 meses, que corra un año, que haya testimonio de que la vida de Cristo realmente está en ti. Y entonces bautízate. Porque el bautismo es una ordenanza del Señor, obviamente, y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14, dice, ¿acaso fueron, ya habló de que Pablo fue crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a otro. ¿Cuál era el débil, el talón de Aquiles de Apolos? Cuando estaba predicando tremendo allá en Éfeso. ¿Cuál era? Era el bautismo. Era el bautismo. Su punto de debilidad doctrinal más notorio fue, por eso lo hace la referencia el doctor Lucas en Hechos, fue que solo conocía el bautismo de Juan.
Primera de Corintios 12, vean conmigo, por favor. Primera de Corintios 12 es un versículo que ya he leído. En el versículo 12, Primera de Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. ¿Por quién? Por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. No dice por un solo hombre. No, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. ¿En dónde? En un solo cuerpo. Es lo que dice el versículo 12 también acerca del cuerpo. Ya sean judíos, ya sean griegos, ya sean esclavos o libres, ya sean bautistas, reformados, presbiterianos, metodistas, nazarenos, carismáticos, reales, genuinos, realmente, sí. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ahora, ¿dónde? Por un mismo espíritu bautizados, ¿en dónde? En un solo cuerpo. ¿De qué acabamos de hablar? ¿Cuál fue el primer aspecto que vimos? La pertenencia. ¿Sabes cuándo es? Cuando ya es confirmado que perteneces a. Primer aspecto que vimos, pertenencia, pero primero tiene que haber bautismo. Es solo en el bautismo el Espíritu Santo mismo te está integrando en el Espíritu a un cuerpo llamado iglesia, a una familia eterna, en un mismo cuerpo. Todos los creyentes están simplemente sellados e incluidos como pertenecientes a una sola iglesia. Es bajo el bautismo. Y entonces no tienes por qué decir que eres de Apolos o de Pablo o de Cefas, o si eres de Chloe, como dice aquí. No, somos de Cristo y somos unos de otros por el Espíritu que nos ha sido dado en una sola iglesia, en una sola familia. El bautismo, Pablo por eso enfatiza ahí. Yo no estuve por eso bautizando un montón de gente, muy poquitos bauticé, qué bueno que lo hice. Ahora que ustedes están diciendo quién es de Pablo, qué bueno que bauticé a muy pocos, casi ni me acuerdo, ya ni sé si alguno más, dice Pablo, y da los nombres obviamente ahí. Sí. Dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno. Versículo 14, estamos otra vez, 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Cristo y Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. O sea, puede ser que por el hecho de que los bautice, digan que fue en mi nombre, y la verdad es que no es cierto, no fue en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, y por lo demás, yo no sé si bauticé a algún otro, no lo sé. Pero Pablo sabe bien que el acto físico de sumergir a un nuevo creyente en el agua es algo que al mismo tiempo ocurre sobrenaturalmente por el Espíritu. De la misma manera que cuando uno predica desde el púlpito o en lo privado uno a uno y le dice, ¿sabes una cosa? Tienes un problema con Dios, eres un pecador, estás bajo su juicio y estás en rebelión contra Dios. No, discúlpame, pero yo también leo la Biblia. Esa es la primera que te van a decir, yo también leo la Biblia. A mí no me salgas con esas cosas. Soy católico, apostólico, romano y soy y te pueden decir, o te pueden sacar ¿me explico? O los mismos testigos de Jehová. Es que yo también creo en Jesús, sí, pero dígame que Jesús. Pero es que Jesús, el Hijo de Jehová. Está bien, hablemos de Jesús Dios. No. Ya truenan cuando le dices Jesús Dios. No estamos hablando del mismo Jesús. Mis amados hermanos, la iglesia es una sola y la iglesia está conformada y unida por un mismo espíritu, y cada uno de los hermanos y miembros de la iglesia
al ser bautizados, sucede algo como sucedió con el Evangelio. Cuando se entrega la palabra y el Espíritu lo aplica a ese corazón de pecado y lo rompe y le pone uno de carne y le abre los ojos de su entendimiento y lo trae a un genuino arrepentimiento y fe, en ese total sobrenatural evento donde Dios engendra a un ser humano y lo salva, simplemente es confirmado en el bautismo, y en el bautismo sucede otro fenómeno, según lo acabamos de ver aquí. Por el Espíritu es bautizado, ¿dónde? En un cuerpo. A partir de ahí, esa persona ya pertenece a la iglesia, ¿sí? Porque en ese sentido Él está declarándolo y confirmándolo. En un momento del nacimiento puede ser que haya sido algo muy íntimo, personal, y sí, fue salvo. Pero simplemente en este evento acabamos de oír, el Espíritu te bautiza en el cuerpo por el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Amados, el Espíritu nos da totalmente la confirmación de que no solamente pertenecemos a Cristo, sino pertenecemos al cuerpo de Cristo y que somos miembros los unos de los otros. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 17, pues Cristo, ahora veamos el tercer aspecto o la tercera palabra, la cruz. Pues Cristo no me envió a bautizar, aclarando, dice Pablo, a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación para los perdidos, anunciar la vida para los muertos, anunciar la vida de Jesús, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Eso es lo que dice Pablo. A mí me mandó a predicar el Evangelio y dice, no con palabras elocuentes. Si su admiración por Apolos era por ser elocuente, discúlpenme, yo no lo soy, pero yo predico el Evangelio. O sea, mis amados, algo que cuando he tenido el privilegio de poder ayudar un poco en el reino del Señor, cuando les comparto aquellos que puede el Señor usar para entregar la palabra, yo les digo esto: mira, puede ser el más horrible sermón porque es tu primer sermón, o a lo mejor ya llevas 15 o 20 sermones y puede ser horrible, el peor. Pero mientras tú leas la palabra y la leas bien, por lo menos con claridad, y si el Espíritu Santo quiere con ese versículo aplicarlo a un oyente y traerlo así a vida, tú no vas a poder evitar que el poder del Evangelio, no vas a poder evitarlo, que el poder del Evangelio esté activo solo por ti y por tu elocuencia, por ti y por tu conocimiento, por ti y porque armaste un sermón de 35 páginas a renglón cerrado y tienes todos tus puntos muy bien estructurados. No, mi amado hermano, no. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y eso solamente es la palabra y el Espíritu. Que obviamente hay vasos de barro que entregan esto en todos lados del mundo, es cierto, pero ese mismo Evangelio es el que predica uno en su oficina, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que sea, tú predicas el mismo Evangelio. Es demasiado importante que tengamos conciencia que todos somos responsables de predicar a Cristo. No lo digo por pedantería o por falsa modestia, pero lo digo porque Dios sabe que lo que estoy diciendo es una total verdad. Nadie me dijo que predicara el Evangelio. Y 2 días después de haber recibido el Evangelio, empecé a predicar el Evangelio en mi consultorio. 2 días después de conocer el Evangelio. Y no les predicaba mi iglesia, o porque yo ni siquiera nos congregábamos en ese tiempo en ninguna iglesia. Tardamos como 1 o 2 meses para congregarnos. Pero yo sí sabía quién es Cristo
y el poder de salvación del Señor y de su palabra. Y lo poquito que sabía, si sabía nada más 20 versículos y que tenían que ver con el Evangelio, eso era lo que entregaba. Mi amado hermano, no te compadeces de todo el montón de gente que ves diariamente que está perdida, que está extraviado. Ayer, uno de mis pacientes tenía 32 años, nació con una enfermedad incurable el día de ayer. Y esta persona no los conocía, llegaron por primera vez al consultorio. Esta persona trae una enfermedad incurable de nacimiento. Los doctores le dijeron que no iba a vivir 2, 3 años de edad, iba a morir. Y no había llegado ni a los 6 años cuando le dan la noticia que además tiene cáncer. Aparece un cáncer en su cuerpo. Y ayer me llega con 32 años de vida, con 20 y tantos kilos de peso. Y me llega con 2 familiares que tienen a esta persona en silla de ruedas. Y enseguida supe que tenía que predicar el Evangelio. Desde que entraron y pasaron la puerta, yo supe que tenía que predicar el Evangelio. Yo no sabía todavía lo del cáncer, yo no sabía que tenía una enfermedad incurable, yo no sabía que cada día que pasaba era un milagro de la misericordia de Dios. Pero yo tenía que predicar el Evangelio, pero iba a consulta médica. Y cuando empiezan a hablarme de toda la situación, aquí tu sentido común te dice, ¿cómo vas a poder decirle a esta persona, eres una persona pecadora, que si, gracias a Dios que no te moriste antes, pero necesitas escuchar esto? Necesitas arrepentirte de tus pecados y volver y confiar totalmente en Cristo. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices a una persona que está totalmente... En mis 40 años no he visto yo una persona, en mis 40 años y miles de pacientes, jamás había visto una persona en las condiciones que las vi ayer, en ningún momento. Y eso es algo. Pero tienes que predicar el Evangelio. Y en el primer momento en que alguien de los acompañantes dijo, no, yo le he dicho ya que simplemente ponga, porque en algún momento, obviamente, sutilmente mencioné a Dios, gracias a Dios que está aquí con todo lo que ustedes me están diciendo, es un milagro que esté aquí. Sí, claro que sí, le estamos pidiendo que le siga diciendo a Dios, porque ella merece, esta persona merece este milagro, merece este milagro. Y ahí fui donde me acomodo. Merece, disculpe, merece. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué merecemos los 4 que estamos aquí en este cuarto? Merecemos el infierno. Merecemos el juicio, porque los 4 hemos pecado contra Dios, de palabra, de obra o de omisión. ¿Y sabe quién fue la primera persona que habló? La persona enferma, y dijo, sí es cierto, yo he renegado mucho de Dios. Oye, ¿quién no va a renegar de Dios cuando tienes 32 años sufriendo una enfermedad mortal y te puedes morir a cada rato? Por favor, tiene derecho. Tendrá derecho. Humanamente en su debilidad y se lo adjudica. Sin embargo, no merece nada. Nadie merecemos nada. Esa imagen que vi ayer es exactamente la condición de todo ser humano. Por más sano que se encuentre, está podrido por dentro. Está podrido por el pecado. Está bajo el juicio de Dios y no tiene ningún futuro eterno. No existe la posibilidad alguna, aunque termine con una cuenta en el banco y dejándole las mejores herencias a sus hijos. Se va a pudrir en el infierno si no se arrepiente y pone su confianza en Cristo. Pero alguien tiene que decírselo. ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves a hacerlo con una persona sana? 100% sana, que tiene una buena cuenta en el banco y que le está yendo muy bien. ¿Te atreves ahora? ¿Te atreves a decírselo a una persona en esas condiciones como Job? Jamás había visto una figura exactamente como lo que podría imaginar cómo se veía Job. ¿Te atreves, mis amados? Ese es el propósito, esa es la misión de la iglesia. ¿Cuándo vamos nosotros a llamar a los que pertenecen al reino de Dios y que sean confirmados por el bautismo si no les predicamos la cruz? ¿Se fijan aquí? Todo es revertido. La cruz, el bautismo y la pertenencia. No es al revés, mi amado. No es que entres a una iglesia y ya perteneces a Cristo. Esto es una vil mentira.
Puedes ser un ingenuo, fariseo, incrédulo, que te vas a ir al infierno con toda una Biblia y una vida de iglesia, porque sentiste que al pertenecer a una iglesia perteneces a Cristo, pero no es cierto eso. La pertenencia está en el bautismo genuino del Espíritu a la persona, y eso después de la obra de la cruz, porque eso es lo que está diciendo Pablo ahí. La palabra de la cruz es necedad, necedad en el versículo 18. Pablo dice, yo no tengo que predicar con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mis amados, muchas veces el predicador puede causar que la persona se chille, se emocione, patalee y sienta que los vellitos de los brazos se le ponen así por su elocuencia. Y sin embargo, su corazón sigue siendo de piedra. Y pueden moverse los foquitos de la congregación, y puede haber una música que te hace temblar, y puedes decir, es que todo este sudor definitivamente fue eso. Cuando Él entró a mi corazón y tocó a la puerta, yo se la abrí, como me dijeron. Yo repetí la oración. Miren, mis amados hermanos, es la palabra de la cruz. Es lo que nos corresponde, simplemente predicar la cruz. Y el Espíritu Santo lo confirmará cuando esa persona sea bautizada. Y entonces sabrá que pertenece al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pablo lo que está haciendo con Corinto es simplemente regresarlos a los fundamentos, porque la iglesia de Corinto ya estaba bien desviada y andaba ya teniendo ídolos y dioses en seres humanos. Y eso, dentro de la iglesia, lo único que causa es división y contienda. Quiera Dios librarnos de tener que pasar por tiempos difíciles, como tantas iglesias lo pasan. ¿Por causa de qué? Precisamente por gente totalmente idólatra, incrédula, que lo único que hace es causar dentro de la iglesia un daño tremendo, en lugar de reconocer que Jesucristo es Rey y Señor de su reino, que es la iglesia y que está en la iglesia. Vamos a orar y damos gracias al Señor que somos de Cristo, por la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo, el bautismo que nos confirmó, y obviamente el privilegio de poder llamarnos hermanos de una misma familia, donde Cristo es el Padre, nosotros el cuerpo y Él es la cabeza. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias que nos salvaste por medio de la cruz. Gracias, Señor, que nos sellaste con tu Espíritu Santo y nos trajiste a luz, al arrepentimiento de nuestros pecados, cuando pudimos ver a tu Hijo clavado en esa cruz por causa de nuestra maldad. Señor, ¿cómo es posible que hayas puesto tus ojos en nosotros y hayas revelado la gloria de tu Hijo? Ese poder de resurrección que en Cristo Jesús se manifestó para confirmar su deidad, y en nosotros para confirmar que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos predestinados para ser adoptados como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a tener ese testimonio vivo y a predicar el testimonio de Cristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo en nuestras vidas, con respecto al crecimiento del cuerpo de Cristo, no importa dónde estemos, pero que proclamemos lo que somos. Cristo vive y reina en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.